Hablamos de fonoaudiología y la encargada de disipar las dudas sobre esta especialidad fue Mariel Bordenave. Nos atendió en el policlínico del doctor Diego Viveserra y vertió estos conceptos. La ciudad me gusta, la gente, el trato de la gente, así que por suerte, y ya te diría, hará 12 años que vengo. Hace mucho. Mucho tiempo. Sí, sí. Bueno, hablábamos días atrás también de que es una especialidad relativamente nueva con respecto a otras. ¿Cuáles son las frecuentes consultas que recibe hoy en día? Bueno, nosotros, la profesión en sí, tiene distintas áreas de trabajo. La audición, la voz, la palabra, el lenguaje y todo lo que hace a la comunicación, y a su vez el lenguaje o los trastornos del lenguaje en relación con el aprendizaje escolar. Entonces, claro, nosotros, digamos, como es una profesión joven, como vos bien decís, nos hemos ido especializando a medida que van transcurriendo los años, cada uno va buscando su afinidad, lo que más le gusta hacer. Todavía nosotros no tenemos especialidades como la tienen, por ejemplo, los odontólogos o los médicos. Por ser una profesión joven. Ahora, lo bueno es que hace 2 años, en 2020, nuestra carrera fue pasada al artículo 43 de la Ley de Educación Superior, con lo cual es una carrera de interés público, se llama. Con lo cual también se le atribuyen prácticas específicas de la profesión. Porque antes nos pasaba que muchas profesiones afines, por ahí no es que invadían campos, pero se tocaban, digamos, las tareas o las prácticas que podíamos hacer. Por ejemplo, en el campo de la audición había algunos pediatras que intentaban hacer pruebas que eran correspondientes a la fonoaudiología, como son las autoemisiones acústicas. A partir de esta ley, no, ya se sabe que las autoemisiones acústicas y las pruebas audiológicas o vestibulares, las del equilibrio, son prácticas específicamente fonoaudiológicas. El médico las comprende, las puede solicitar, pero no las puede realizar, ¿no es cierto? Ha pasado en muchas disciplinas esto a lo largo del tiempo, ha trascendido así y ha sucedido como por ejemplo, para traer algo similar a esto, en la educación con la psicología, por ejemplo, cuántas veces se han superpuesto en algunos conceptos o algunas apreciaciones. Sí, y lo importante también es que a veces la gente, como justamente no somos muchas, en Entre Ríos somos aproximadamente 370 colegas, distribuidas en toda la provincia. Entonces la gente a veces no sabe a quién tiene que derivar el paciente. Vamos a suponer un niño en edad escolar que tenga dificultades para aprender a leer y escribir o para escribir al dictado, por ejemplo, no sabe que tiene que contar con un estudio audiológico que garantice que ese niño está oyendo bien. Porque si lo manda directamente el docente a un psicopedagogo, el psicopedagogo es difícil que vaya a decir primero, no, pero antes queremos tener una constancia de que oye bien. Entonces, por ahí se chocan un poco las especialidades en esos ámbitos en donde no se sabe bien cuál es el problema del paciente o del niño y entonces se lo manda por azar, digamos así, a uno u otro profesional. Pasa también a veces, como vos bien decís, con el psicólogo. Por ejemplo, es muy común que en los casos de tartamudez se lo mande primero al psicólogo, pensando que la tartamudez es un problema psicológico, cuando no es así. La tartamudez es un problema del habla y del lenguaje, de la fluidez del habla. Entonces, más allá de que el chico pueda tener alguna situación reactiva, el joven puede ser inclusive el adolescente, pueda tener una situación reactiva, un problema de conducta o de comunicación con sus pares por el mismo problema tartamudez, a lo mejor va a necesitar una atención interdisciplinaria, es decir, que lo atienda el fonoaudiólogo para la parte del lenguaje y el psicólogo para su problema de comportamiento, de conducta. ¿Está claro? ¿Qué papel juegan entonces el papá, la mamá, el docente en los primeros años de escolarización, teniendo en cuenta esta situación? ¿Son los que primero pueden llegar a establecer un breve diagnóstico? Bueno, a veces los papás de niños de la primera infancia, me refiero a los niños de entre 0 y 3 años, 4 años,
Lo más natural es que consulten al pediatra. Cuando hay algún problema de comunicación, ausencias de lenguaje, que estamos viendo muchísimo en este momento, retraso en la aparición del lenguaje. El lenguaje tiene que aparecer en un niño a partir del año de edad. Ya ahí empieza con sus primeras palabras. Y es un proceso que no para, al contrario, adquiere cada vez proporciones geométricas en su avance. Pero cuando los papás detectan que el niño no habla, muchas veces ellos le entienden lo que él quiere expresar con señas o con gestos, entonces demoran en preguntar. Y a veces el pediatra se ve obligado a derivarlo fuera de tiempo, porque a los 3 años ya pasaron 2 años que el niño debía aprender a hablar, ¿no es cierto? Y a veces el docente también le ocurre lo mismo, porque llegan los niños a jardín o a escuela maternal, como le llamamos, con algún problema de lenguaje o de pronunciación o de comunicación a veces no se comunican entre pares. Y entonces el docente a veces no está preparado para saber en qué momento es necesario la consulta o la derivación. Y a veces también nos dicen los docentes que tienen como temor de que los papás se sientan mal, discriminados o, llamadas la atención por cosas que los puede hacer sentir mal, ¿no es cierto?, diferentes. Entonces a veces los docentes evitan hacer el pedido de consulta, de interconsulta, por esta razón también. Maril, ¿es más difícil por ahí llegar a la consulta, a ustedes, al profesional, cuando hablamos de que se detecta este tipo de problemas en adolescentes un poco más grandes, no tan niños? ¿Da un poco de temor, de vergüenza, de no haberlo detectado antes? Sí, en los adolescentes se da mucho ese problema porque, están en una situación ya de por sí, están cambiando sus hábitos de conducta, su sentimiento del yo en el medio que lo rodea, están tratando de definir su identidad y hacerla distinta de sus padres o sus hermanos. Entonces, cuando tienen un problema de lenguaje o de la voz, muchas veces los adolescentes tienen problemas de difonías, trastornos de la voz, o tartamudez, o problemas de dicción, les cuesta mucho acceder al tratamiento, les da vergüenza, no saben ellos a dónde tienen que ir para solucionar el problema, y entonces está bueno que los docentes de nivel secundario sean los que lo asesoren o que lo aconsejen, ¿no es cierto? Porque todas esas cosas tienen solución. Eso es lo importante. ¿Falta un escalón ahí? Que quizás entre el docente y la capacidad de asesorar, de no tener temor a recomendar que asistan a un profesional. Digo porque en muchísimos casos, cuando quizás en un aula se encuentra un chico con estas características de tartamudez y demás, se lo toma como que es por timidez, por nervio, por otras patologías que quizás no tienen nada que ver y puede tener solución a corto plazo o con un tratamiento acorde. Claro, sí, siempre es bueno tener a mano el equipo de salud, ya sea el médico, el psicólogo, el fonoaudiólogo en estos casos de tartamudez, o a veces el odontólogo, porque los chicos también tienen problemas de dicción a veces por la oclusión dentaria. Entonces está buenísimo que haya una comunicación entre los profesionales y los docentes, eso es lo ideal. Que haya una notita, un recordatorio o una reunión. Ahora que tenemos la virtualidad a la orden del día, podemos hacer entre los profesionales, aunque estén en distintas ciudades, podemos hacer una reunión por Zoom y solucionar el problema del alumno, del estudiante que tenga estas dificultades. Yendo un poco más a los profesionales, por ejemplo, de la comunicación, la fonoaudiología juega un papel fundamental en donde uno no termina de aprender tantas cosas que pueden aportarle y enriquecer el trabajo que se realiza, sobre todo en oratoria, ¿no? Sí, todo lo que es la oratoria y la preparación vocal del profesional del profesional de la palabra, o sea, ya sea el locutor, el periodista, el docente también, inclusive hasta los políticos a veces requieren de esa capacidad de organizar el discurso de un modo adecuado, claro, bien pronunciado, bien producido a nivel de la voz. La fonoaudióloga también se dedican a hacer ese tipo de asesoramiento.
A mí me gusta mucho trabajar con locutores y periodistas, la verdad que he tenido muy buenas experiencias y es mucho lo que uno puede aportar, ya sea para la colocación de la voz, tanto como para la prevención de la problemática del profesional de la voz. El profesional de la voz suele hacer disfonías, problemas nódulos en las cuerdas vocales y es la herramienta de trabajo, ¿no? Es el instrumento de trabajo, tal cual. Bien, las consultas más frecuentes, decíamos hoy, pero bueno, ¿y cómo ha sido el contacto durante estos 12 años con los pacientes, la gente de acá, de la región? Bueno, vuelvo a repetir, a mí me gusta mucho trabajar en Cerrito, me siento como en mi casa. Digamos que ha habido una buena respuesta de la comunidad. Es gente que se preocupa por la salud, yo veo que tienen mucho interés en ser tratados, en concurrir, por ejemplo, si uno los cita de nuevo, asisten, son puntuales, que son esas cosas que uno dice, bueno, pero la verdad que a mí me gusta mucho venir acá, me siento muy cómoda, aparte el equipo de acá del consultorio Vive Serra es hermoso, un equipo de trabajo que la hacen sentir a uno como parte integrante, como uno más de la familia. ¿Qué días o qué cantidad de veces vienen en el mes? Bueno, yo suelo venir 2 veces al mes, o sea, cada 15 días, los días martes a la tarde, y se pueden pedir turnos acá en el consultorio de Vive Serra, ellos pueden dar turnos con anticipación. Mariel, muchísimas gracias, no va a ser la última vez que estemos charlando porque seguramente van a ir apareciendo temas que nos interesan y que son por ahí dignísimos de destacar y de difundir como para que el resto de la ciudadanía se entere. Bueno, muchísimas gracias a vos, Alejandro, la verdad que me siento muy halagada de que quieran conocer, sobre todo de nuestra profesión a la que amo, la verdad que tengo un gusto de ser fonoaudióloga, me encanta mi profesión y creo que ustedes pueden hacer mucho en cuanto a la difusión de nuestro trabajo.